¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente, otro video a pedido de otros compañeros, otros de mis alumnos. El tema de hoy veremos todo lo que son ecuaciones, ecuaciones de primer grado, ¿no? Ecuaciones básicas, ese es un tema muy elemental que hay que saberlo para todo. Es muy, pero muy importante, ¿no? Entonces voy a estar haciendo ecuaciones de todos los niveles. Primero despacito y vamos subiendo de poquito en poquito. Primero ya sabes, despacito, despacito, después un poquito más duro, después te va a doler, ¿ah? Te va a doler hasta que ya no soportes. No, mentira, tú sabes que igual vas a entender. Acá lo bueno de ecuaciones es que todo el mundo lo conoce. La teoría es simple, ¿no? Es cuestión de despejar la incógnita. Esta vez la incógnita en todos los problemas con X. No siempre es con X, puede ser con Y, con B, cualquier letra, ¿no? Pero se suele trabajar con X, así de fácil. Entonces, la idea de la ecuación es despejar X, dejar solo a X. Esa es la idea, ¿sí? Por favor, no se olviden. Esa es toda la teoría, despejar X. Entonces, ya saben, vamos a ir pasando de un nivel a otro, así despacio y poco a poco. Así que presten atención y, por favor, ya saben, ¿ah? Practique, practique y sigan los ejemplos. Ya, miren acá. De frente, problema número 1. X más 6 es igual a 10. El más elemental, es más fácil. La idea es hallar X. ¿Cuánto vale X? Ese 6 que está con más, ¿cómo pasa al otro lado? Con menos. Entonces X vale 10 menos 6. ¿Cuánto vale X? X vale 4. ¿Vieron? Facilísimo, ¿sí o no? Sí, profe, súper fácil. Ya está. ¿Vieron? Ese es lo más elemental. Son los problemas más fáciles que hay. Claro, poco a poco voy subiendo. Mira, concéntrate, por favor. Después lo voy a hacer más rápido, ¿ah? Ojo. X menos 4 es igual a 12. La idea es dejar a X solo. Hay que dejarlo solito, solo, así como tu amigo que nunca tiene a nadie. Así igualito. Muy bien. Entonces, X menos 4 es igual a 12. Ese menos 4, ¿cómo pasa al otro lado? Con más 4, profe. Muy bien, Fido. Ese Fido. Ahora sí te luce, ¿no? Muy bien, Fido. Ahora sí. ¿Cuánto es 12 más 4? 16. Muy bien. ¿Vieron qué facilísimo? Por favor, profe, eso es un insulto. Ya, muy bien. Hasta ahí todo bien. Ya. Profe, ¿y acá? Eso está mal, profe. ¿Por qué? Porque el X negativo nada tiene que ver. Aquí es donde ya empiezan a confundirse un poquito. La idea es dejar a X sola. Hay varias maneras, pero yo creo que la más sencilla, para que no te compliques, es tener un orden. Siempre el X que sea positivo, para que no te confundas. Siempre el X que sea positivo. Y si está con negativo, profe, pasa al otro lado. Pasa al otro lado. O sea, ese X que está con negativo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? Con más X. Ah, ya. Ah, ya. Ya, profe, bacán. Profe, pero se supone que no debe estar solo, sí. ¿Y qué hace el 15? Pasa al otro lado, pues. Pasa al otro lado. Ese más 15, ¿cómo pasa al otro lado? Ese más 15, ¿cómo pasa al otro lado? Con menos 15, pues, profe. Allá, muy bien. Ahora, en mi primer video hicimos ley de signos. Tú ya sabes cuánto es 3 menos 15. ¿Ah? Este está en mi video, ya no voy a repetir, ¿ah? Sería menos 12. Ya está. Muy bien. Profe, no sea mala, ya, ya. Como yo sé que tú te olvidas, recuerda, signos diferentes, se queda el signo del mayor, ¿no? Se resta y se queda el signo del mayor. Ya. Otro problemita más. Mira acá. Parecido. A ver. Profe, ya sé, la idea es hallar X. Y si el X tiene positivo, un método es que el X sea positivo. Así es. Es lo mejor, para que tengas más orden. Siempre cuando veas un X con su negativo, pasa al otro lado. Allá, si está con menos, pasa con más. Así es, pasa con más. Pasa con más. Pasa con más. Muy bien. Y se acabó, ¿viste? El X pasó al otro lado. Ojo, no el 12 ni el 21 se quedaron tal y como están. Como el X tiene negativo, pasó al otro lado. Se cambió. Acá no me gusta, dijo, vamos para el otro lado. Muy bien. Ahora sí, déjalo solo. No le gusta la compañía. Entonces, vete. Dice, 12, fuchi, fuchi, déjame solo. Entonces, ese 12 que está con más, ¿cómo pasa al otro lado? Con menos. ¿Y cuánto es 21 menos 12? 9, profe. Ya está. Ya está. Esos son los más básicos, ¿entendiste? Sí, la idea es que el X, si tiene negativo, siempre que sea positivo, mándalo al otro lado, que cambie el lado.
Ojo, los otros números no se mueven. El X es el que cambia. Y cuando ya se cambia, ahora sí lo bota el otro. ¿Sabes qué? Vete para allá. Ya está. ¿Vieron? Cuidado, ya. Muy bien. Profe, cuando el X es positivo, ya lo hicimos hace un rato, mira, pues. ¿No? Los dos primeros, no tiene por qué moverse. Si es positivo, se queda ahí. El que se mueve es el número. Solamente se mueve cuando es negativo. Ojo, estoy diciendo que es una manera, porque son varias. Ya, profe. Y ahora acá, bueno, tú ya sabes, la idea es dejar a X solito, la idea es dejar a X solito. Entonces, primero con los números que tienen más y menos, no el que está pegadito a X. Ojo, ahí el 2 está multiplicando al X. Cuando no hay signo, ni más ni menos, es porque está multiplicando, es porque está multiplicando. Ah, profe, él también, no ves acá el menos grandazo. Ah, sí, profe, entonces él está restando. Entonces, con el trabajo, nunca trabajes primero con el que está al costado, trabaja con el que tiene un signo separando. Él está pegadito, no tiene un signo, él déjalo al final. Él déjalo al final. Entonces, este 9 que está con menos, ¿cómo pasa al otro lado? Con más. Y tú ya sabes, pues tú eres una bestia, un salvaje en matemática, eres ya no abusivazo. A ver, Piero, ¿cuánto sale 11 más 9? 20, profe. Bien, bien. Javichón, ese 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Profe, me está ofendiendo, profe. Pasa dividiendo, profe. Muy bien, Javichón, así me gusta. ¿Y cuánto es 20 entre 2? 10. Ya está, ¿viste? Fácil, ¿sí o no? Super archi facilito, ¿sí o no? Ya, vamos a otro ejemplo. Otro ejemplucho. Mira acá, profe, lo mismo. El 3 está multiplicando al X. No lo toco para nada. No, ahorita no. Acá hay una separación, un más. Entonces ese más lo paso al otro lado. Así es. Ese más 12, ¿cómo pasa al otro lado? Como menos 12, profesor. Así es. ¿Ves? Menos 12. Ya está. ¿Y cuánto es menos 12 más 6? Tú ya sabes. Ojo, ¿ah? Ya hicimos mi primer video y ahí está. Y tú ya lo viste, ¿ah? Y tú ya lo viste, imagino, ¿no? Muy atenta. Alberto, ¿ah? Ya sabía. Menos 12 más 6, menos 6, profe. Muy bien. Y nuevamente, ese 3 está multiplicando. Como está pegadito, está multiplicando. Siempre cuando se te pega así, te arrincona con todo, ¿no? Es porque está multiplicando. Recuerda, está pegadito. Mira, el 3 no hay nada, está multiplicando. Y está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Siempre es lo contrario. Si está con más, pasa con menos. Si está con menos, pasa con más. Si multiplica, divide. Si divide, multiplica. Si está con más, con menos. Menos con más. Multiplica, divide, ya. Me rayé. Ahora sí, ¿cuánto es menos 6 entre 3? Olvídate del signo y divide. 6 entre 3, 2. Muy bien. Ahora, son signos diferentes, menos más. Siempre cuando son signos diferentes en una división o multiplicación, sale negativo. Menos entre más, sale menos. Se acabó el problema. ¿Eso es todo, profe? Eso es todo, profe. Así es, Fido. Eso es todo. Así es. Mira acá, esto es súper sencillo. Este 2 está debajo de todo esto, ¿sí o no? Sí, entonces está dividiendo porque está abajo. Cuando está abajo, divide. Cuando está abajo, divide. Y si está abajo la fracción y está dividiendo, entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Recuerda, lo contrario. Lo contrario. Si está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Y cuánto es 2 por 4? 4 por 2. 8. Muy bien. Sale 8. Por último, para terminar, ese menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Con más 1, profe, y 8 más 1, 9. Muy bien. Sigamos. Ah, profe, lo mismo. Pues. Así es, lo mismo. Nuevamente, mira ese 5. Ese 5 no está dividiendo debajo todo esto, ¿es? Está debajo de la raya, sino debajo, ¿es? De la raya divisora. Sí. Ah, ya. Es el divisor, así es. Es el divisor o también denominador, porque es una fracción. Denominador, mejor, porque es una fracción. Ya está. Este, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. A multiplicar. Muy bien. Y 5 por 4, 20. Muy bien. El 2x no me lo toques. El menos 4, ¿cómo pasa al otro lado? Con más 4. ¿Cuánto es 20 más 4? 24. Y tú ya sabes, el 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. A dividir. Muy bien.
Ya está. ¿Y cuánto es 24 entre 2? 12. Muy bien, Fido. Es 12. Exacto. Exacto. Sigamos. Uy, acá hay un laxus, ya no importa. Ya está, sigamos. A ver, profe, este es otro modelo. Acá hay paréntesis, me marea, profe. No, ¿por qué? No pasa nada. Primero ubícate. Él está debajo del todo, ¿sí o no? Sí, profe, pero no debajo del 2. No te interesa. El paréntesis te dice, solo estoy debajo de x más 5. Ya está. Y este 2, profe, está multiplicando. Está multiplicando a todo esto. Ah, ok. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Mira, este 3 que está abajo, haz lo mismo que los problemas anteriores. Este 3 que está abajo pasa a multiplicar a cada uno de ellos. Mira, 3 por x, 3x más, ¿por qué más, profe? Porque ahí está el más, pues, allá, 3 por 3, 9. Nuevamente, como él está abajo, multiplica 3 por x, 3x, y 3 por 3, 9. Profe, al otro lado se quedó el 2 solito con el x más 5, ¿sí o no? Ujú. Sí, profesor, así es. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Este 2 multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? 2 por x, 2x. 2 por x, 2x. 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Perfecto. Muy bien, eso está, pero re fácil. Así es. Ya te he dicho, la idea es despejar x y que x sea positivo. Cuando tengas x en la derecha y en la izquierda, lo que vas a hacer es pasar el menor x donde el mayor, pasar el menor x donde el mayor. Ojo que el mayor tiene que ser positivo, siempre positivo el mayor. Entonces, el menor va donde el mayor, siempre y cuando sea positivo. ¿Ah? Ya sabes, la idea es que el mayor tiene que ser positivo. Profe, pero no puedo pasar otro. Sí, si quieres. Pero esa es una recomendación que yo te hago para hacerlo más fácil. Lo puedes hacer de cualquier manera, como tú quieras. Hay otras maneras, pero yo te digo así. 2x y 3x. ¿Quién es el mayor? 3x. Ya, recuerda, ¿quién es el mayor? 3x. Entonces el 2x pasa, va donde el mayor. Siempre el menor sigue el mayor. Si está con más, ¿cómo pasa? Con menos. Y los números ahora lo deja solo. Este más 9, ¿cómo pasa al otro lado? Con menos 9. Ya está. ¿Viste? Se acabó. Letra con letra, número con número. Recuerda que las letras no quieren números. Entonces, cuando el 2 viene para acá, lo volteo al 9. Fuchi, fuchi. Y el 9 viene, como está con más, viene con menos. Profe, ¿por qué el 2 va con el 3 y no el 3 con el 2? ¿El 3 puede ir con el 2? Sí, puede ir. Pero para que no te confundas, hazme caso. Tú hazme caso. Pero tú hazme caso. Pero ya sabes ya, no me vas a amargar. Este 2 como es menor, pasa al otro lado con menos, porque está con más, pasa con menos. Te va a salir más fácil, yo sé lo que te digo. 10 menos 9, 1. 10 menos 9, 1. Y 3 menos 2, X. Ya está. ¿Viste? Fácil, ¿no? Sí, sigamos. Sigamos. Aquí hay un laxus brutus. No era 10, era 12. Y ya todo se pasó. Bueno, no importa. Ajá, mira. Recordamos fracciones. Estas son fracciones homogéneas, Piero. Son fracciones homogéneas. ¿Por qué homogéneas, profesor? Porque tienen el mismo denominador. Mira, los de abajo son iguales. Los de abajo son... Oye, mira acá. Los de abajo son iguales. ¿No? Malcriado, ¿no? Los de abajo son iguales. Los de abajo son iguales. Entonces, ¿qué hago cuando son homogéneas? ¿Te acuerdas que ya le habíamos hecho? Sí, profe. Sí me acuerdo. Entonces, pones el mismo denominador y arriba pones lo que está arriba. 5x, si es más, lo mismo que está ahí, 3x menos 1. Ya está, y eso es igual a 1. Profe, ¿y ahora qué hago? Ya, pues, tú ya sabes, este 2 que está dividiendo, porque está mira todo, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa al otro lado? A multiplicar. 2 por 1, 2. Profe, ¿y lo que queda? Haz lo que te dice. ¿Qué dice acá? Suma, suma, sumemos. 5 más 3, 8. Muy bien. Menos 1. Perfecto, profesor. Ya está. Ese uno que está con más, ¿cómo pasa al otro lado? Perdón, el que está con menos, ¿cómo pasa al otro? Con más, profe. ¿Y cuánto es 2 más 1? 3.
Ese 8 tú ya sabes, ya no lo voy a explicar despacito, ya lo hemos hecho varias veces. Este 8 está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. ¿Cuánto sería? 3 octavos. Pues. Allá. ¿Así nomás es, profe? Así nomás es, pues, baby. Así es. Así es. Muy bien. Ya. Pero, profe, ¿por qué no salió entero? ¿Quién te dice que va a salir entero? Pues hay negativo, fracción, raíz, bueno, cuando es cuadrática. Puede ser cualquier resultado, al menos que te lo digan, ¿no? Pero si no te dicen nada, tú simplemente resuelve. Tú simplemente resuelve. Ok, profesor, ya entendí. Mira, nuevamente. ¿Cómo son esos? Profe, son homos. Así es, son homos. ¿Y qué pasa cuando son homos? Se pone el mismo denominador, que en este caso es 2. Y los de arriba, profe, se pone igualito, como el signo dice, si es más, más. ¿Viste? Allá. Qué fácil, profe. Ya, profe. Pone cosas papayita, ¿no, profe? Espérate, estoy diciendo que es de a poquitos. Pues te traumo y estás ahí. Ya, muy bien. Profe, ¿y ahora qué hago? Tú ya sabes, este 2 que está dividiendo, mira, está debajo de todo, ¿ah? ¿Ves la raya divisora? Está debajo de todo. Entonces, como está dividiendo, vas a multiplicar 2 por menos x menos 2x. 2 por más 6 más 12. ¿Viste qué fácil? Ajá. Y ahora acá sumas pues x más x, 2x. Menos 1 más 1, se van pues. Menos 1 más 1, se van. Ya. Profe, ¿y esto? Opera. Pues recuerda, el menor X va donde el mayor. Siempre el menor va donde el mayor. Profe, ¿quiénes son iguales? No, pues, tú sabes que un positivo siempre es mayor que un positivo, que un negativo. Un positivo siempre es mayor que un negativo. Allá, profe, perfecto, profe, perfecto. Este menos, entonces voy a ir con el mayor. Exacto. Es menos 2. ¿Cómo pasa al otro lado? Con más 2. Y 2 más 2, 4. Perfecto. Entonces, y el 12 me quedó solito. Ese 4 está multiplicando, recuerda que está pegado, no hay ningún signo que lo separe, está pegadito, como si estuviera bailando. Entonces, cuando está bailando, pasa a dividir. ¿Y cuánto es 4? 12 entre 4, ya, pues tú sabes, lúcete. 3, profe. Perfecto, ya está, ¿viste? Sencillísimo. Con los problemas aprendemos todos. Así es, profe, siempre es así. Así es. Así es. Ujú, ujú. Voy a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Ajá. ¿Qué pasa, profe? Aquí veo algo raro. ¿Qué, profe? ¿Está volteadito? No, oye. Entonces, profe, son homogéneos, profe. ¿Cuál es lo raro? Lo mismo, profe, no moleste. Casi. ¿Por qué? Acá hay un menos. Ah, cuando hay un menos, ten cuidado. ¿Por qué, profe? Porque el menos cambia de signo a todo lo que está, ¿ves? A todo lo que está al costadito de él, ¿ves? Voy a cambiar. Ah, entonces, ¿qué hago? Primero despacito, ponle un paréntesis y después ya lo cambiamos a lo bestia. ¿Está bien? Ya, profe. Como son homogéneos, 4 abajo. Ya. Lo de arriba lo cambio igualito, así, suavecito. Ya, muy bien. Muy bien. Profe, ¿por qué paréntesis? Porque hay un menos adelante. Ya te dije, cuando hay un menos adelante, siempre ponle paréntesis. Ya cuando tengas práctica, ya lo vas a hacer sin paréntesis. Pero por ahora, hazlo con paréntesis. Tú hazme caso, salvaje, no te preocupes. Después vas a entender. Allá. Profe, entonces y ahora, mira, ese paréntesis, ¿tú crees que lo puse por las puras de adorno? No. Este menos va a cambiar a todo lo que está dentro, a todo lo que está dentro con signo opuesto. Lo va a voltear. Uy, Tito, ya sabes, si esto es más 2x, este menos, ¿cómo lo vuelve? Este menos lo vuelve menos 2x. Si este de acá tenía menos 3, este menos por menos, ahora lo voy a volver más 3. Ah, ya, profe, o sea, cuando yo tengo un menos adelante y lo quiera juntar, siempre le pongo paréntesis. Sí. ¿Por qué? Para que no te pierdas. Si tú le pones paréntesis, vas a pensar que es un signo del 2x nada más. Y el menos 3 lo vas a dejar como menos 3. Y en verdad, mira cómo es.
es más 3. Ah, o sea, en otras palabras, cuando veas un menos adelante, cuidado, ese es tramposo. Sí, sí, como tú, ya sabes a quién me digo, ya. Ya, este menos es tramposo, es de cuidado, hace que cambien todos. Si este 2 tenía positivo, ahora sale negativo. Si este 3 es negativo, ahora sale positivo. ¿Ves? El menos cambia todo, porque está multiplicando, pues menos por más, menos, menos por menos, más. Allá. Ahora sí. Ya sabes tú esto. Ahora sí, este 4 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Ese 4 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado a multiplicar? Ve, profe, ¿cuánto es 4 por 5? 20. Perfecto. Ya sabes, 3x menos 2x, x. Menos 2, más 3, más 1. Sencillísimo. Ya pues, ya lúcete, Fido, lúcete. El más uno que está pasa al otro lado a restar porque está con más. ¿Y cuánto es 20 menos uno? 19. Perfecto. Así de fácil y sencillo. Vamos con la 15. Profe, entonces acá es lo mismo. Así es, ¿ves? Así es. Profe, ¿le pongo paréntesis? Sí. Profe, ¿pero lo pongo sin paréntesis? Sí. Pero tienes que recordar que cambia de signo. Lo puedes hacer rápido, normal. Con la práctica se puede hacer todo. Entonces, ¿qué hacemos primero? Juntamos, pongo 3. Muy bien. Profe, ¿este 2 multiplica cada uno? Sí, 2 por x, 2x. 2 por menos uno, menos 2. Profe, paréntesis, ya, lo voy a hacer con paréntesis por esta vez, pero después ya violento, ¿ah? Ya, profe, muy bien. ¿Por qué paréntesis? Porque tiene un menos al costadito. Ah, ok. Para que no te confundas, hazlo despacio, ya después ya nos violentamos. Ya está. Ya está. Si quieres lo puedo pasar una vez el 3, ¿ah? Ya. Entonces, ¿ahora qué hago? Cambio el signo, pues. Cambio el signo, ¿no? Lo cambio. Ese X que tiene más, ahora va a tener menos. Ese 2 que tiene más, ahora va a tener menos. Ya está. El 3 que estaba acá abajo, dividiendo, como pasa al otro lado, a multiplicar. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Perfecto. ¿Ya entendiste por qué pongo menos, paréntesis cuando hay un menos? Porque el menos hace que cambie de signo. Si tú no le pones, te vas a confundir. Te vas a confundir y lo vas a poner igualito como está y así no es y te vas al otro resultado y te van a jalar. Ahora sí, resuelve pues 2x menos x, x, menos 2, menos 4. Muy bien. Y eso es igual a 9. Ya está, ese menos 4 pasa al otro lado, cambiando, se voltea. Y 9 más 4 sería 13. Profe, ¿por qué menos? ¿Por qué 13? Oye, salvaje, te con menos, pasa al otro lado con más, pues ya te olvidaste. Ah, jeje, perdón, profe. Tranquilo. Ya está. Ajá, profe, ¿y ahora? Esos no son homogéneos, profe. Me María, ya no, ya, profe, chao, me voy. Oye, espérate, oye, no seas salvaje. Cuando veas este caso, mira, ¿ves este caso o no? Sí. El único que tiene fracción, ¿quién es? El 3x, el de fracción. Ah, ya. ¿Cómo hago para deshacerme de esa fracción? ¿Cómo hago, profe? Lo que único que tienes que hacer para deshacerte de esa fracción es el que está abajo de la fracción. Mira, el que está abajo de la fracción multiplica a todo, pasa a multiplicar a todo, menos al que está arriba de él. Y cuando tú ya multiplicaste, se quedó solito el 3x, ya no está el 2, desaparece. Así lo botas, así lo botas, multiplicando todo. A ver, profe. O sea, el 2 multiplica al 2. ¿Cuánto sale? 4. Ya. 2 por 2, 4. Muy bien. Más 2 por x, 2x. Ya. 2 por 4, 8. Y como ya se fue, ahora sí, el 3x se quedó solito. Ah, ya. O sea, para que el 3x se quede, ya no sea fracción, ese 2 multiplica a todo lo demás. Así es, multiplica todo lo demás. Al único que no vas a multiplicar es al que está acá arriba, obviamente, al que está encima de él, al que está arribita de él. A él no, a lo demás sí. Allá. Ah, ¿qué así nomás era? Así nomás era. Y ya se terminó. Ah, ya. Ah, ya, profe. Ya sabes, el menor X va donde el mayor. El menor va donde el mayor.
3x menos 2x, x. El 4 pasa a restar, el 4 pasa a restar. 8 menos 4, 4. Ya está, ¿viste qué sencillo? Sí, profe, está súper sencillo. Así es. Profe, ¿y acá cómo hago esto? Ah, profe, ¿también multiplico? Sí, también, pero acá hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa pequeña diferencia, profe? Que como acá los dos tienen fracción, mira, estos dos tienen fracción, lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Creo que la manera más sencilla es esta, multiplique en cruz. Aspita, aspita, ¿te acuerdas que hicimos en mi segundo video suma y resta de fracciones? Ahí está, ahí está. Profe, pero el 7 no es una fracción. Bueno, se supone que debajo siempre hay un 1, gente que no se pone. Allá. Entonces hago mi happy face, así es, tu carita feliz. ¿Cómo sería la carita feliz? En cruz, pues, profe. Debajo acá hay un 1. Sí, debajo siempre hay un 1. Cuando ves un número así solito es porque debajo hay un 1. ¡Allá! Profe, ¿por qué no lo pongo? Porque no sirve, pues 7 entre 1, 7. No interesa. Está de adorno. ¿No? Está de adorno, como en algunos. Muy bien. Ya está. 7 entre 1. Entonces, en cruz, 1 por 3x, 3x. 7 por menos 7, 5 por menos 7, 35. Y ahora la sonrisa, 1 por 5, 5. Ya está. Allá. Profe, y aquí lo mismo, mira, lo mismo. Profe, debajo hay uno y uno. Así es, debajo del uno hay uno. Ah, ya. Entonces era 1 por 2x, 2x. Exacto. 6 por uno, 6. Y abajo la sonrisita, 6 por uno, 6. Allá. Profe, ¿y ahora? Ya, pues, ahora, este que estás dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. Igual él, se van a cruzar, ¿ves? Parecido a la carita feliz. Multiplica todo, multiplica todo. Este 6 multiplica al 3x y también al 35. Este 5 multiplica al 2x y también multiplica al 6. ¿Viste? Ya, entonces vamos a hacerlo despacito, ¿ya? 6 por todo lo que está al otro lado, que sería 3x menos 35. A ver, lo estoy poniendo despacito, ya después ya me pongo salvaje. Ya está. El 5 pasa al otro lado, multiplicar. Oye, ¿cómo que siempre paro salvaje? ¿Qué es eso? Ya está, muy bien. Multipliquemos. Ahora sí, 6 por 3, 18. Muy bien. 6 por menos 35, ¿cuánto es? Multiplica, pe. ¿Por qué? 6 por 5, 30. Llevo 3, 6 por 3, 18. Más 3 que ya, 210. Ya está. Muy bien. Y esto va a ser igual. Este 5 multiplica cada uno. Este 5 multiplica cada uno. 5 por 2, 10x. Más 5 por 6, 30. Recuerda, el menor x va donde el mayor. El menor x va donde el mayor. Ya sabes, recuerda, siempre el menor siga mayor. Obviamente que tiene que ser positivo, ya sabes, ¿ah? Entonces, 18 menos 10, 8. Muy bien, perfecto. El 210 negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo, o sea, pasa a sumar. 210 más 30, 240. El 8 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Perfecto. 240 entre 8, 30, profe. Ya está. Muy bien, Fido. ¿Fácil o no? Facilísimo, profe. Me la estoy creyendo, profe. Allá, ¿estás bravo? Sí, estoy bravazo. Muy bien. Ya está. Mira, sigamos entonces. Mira, ¿ya lo estás viendo cómo hacer esto o no? Sí, profe, ya lo estoy viendo cómo hacerlo. Ya está. A ver. Primero, date cuenta. Profe, en cruz, oye, no seas salvaje. ¿Por qué, profe? Son homogéneos. Allá, me están combinando para asustarme. Así es, te quieren asustar. Pero como tú eres Bobby, no te asustas. Profe, y acá, en cruz, recuerda. En cruz, debajo del 6, recuerda que siempre hay uno. Allá, cuando ves un número solito, multiplica en cruz. Cuando ves un número solito, multiplica en cruz. Uno que está acá abajo, multiplica así, cruzadito. 1 por 9x, 9x. Menos 4 por 6, 24.
Y abajo, la sonrisita. 4 por 1, 4. Muy bien. Profe, y acá, estos son homogéneos, pues. Si son homogéneos, simplemente los juntas. O sea, es que los somos siempre se busca. Júntalo. Ya está, ya. Perfecto. Júntalo. Ellos quieren estar juntos, así que júntalos. Ya está. Profe, y ahora, ya pues, ¿qué hicimos en un problema anterior? Crúzalo. Este 3 multiplica todo esto y este 4 multiplica acá a estos dos. 3 por 9, 27x. 3 por menos 24, menos 72. 4 por 2x, 8x. 4 por 1, 4. El 8 que está con más pasa con menos. ¿Cuánto es 27 menos 8? ¡Tatatán! Fido, ¿cuánto es? 19, profe, ¿qué pasa? Allá, sorry, pensé que no sabía. Ya está. Este 72, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Más 72, más 4, 76. Ya está. El 19 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. ¿Y cuánto es 76 entre 19? 4. Exacto. 4. ¿Fácil o no? Súper archifacilito, profesor. Ya está. Mira acá. Este es sencillísimo. Mira, profe, este es un insulto para mí. Pero por supuesto. ¿Cómo se hace? En cruz, pues, profe. Este 3 multiplica acá y este 2 acá. Claro, porque este está debajo de toda la fracción y él también, de frente nomás. Allá, 3 por x, 3x. 3 por 5, 15. 15, oye. Perdón, profe, está distraído. Ya. 2 por x, 12x. 2 por 2, 4. Ya sabes, el menor x va donde el mayor positivo. El menor x va donde el mayor positivo. Profe, está con más, pasa con menos. 3x menos 2x, acá el 15 que está con más, pasa al otro lado con menos. Sería más 4 menos 15 menos 9. Muy bien, ¿viste qué sencillo? Sí, profe, ya está. Ya está. Oye, ¿qué estoy haciendo? Oye, salvaje, ¿cómo que menos 9? ¿Ya ves? Tú me haces caso. Te estoy probando. Menos 11, oye. Ya, no se moleste, profe. Está atento, pues, ¿ya ves? ¿Cuándo no, César, tú? Profe, y acá lo mismo, baby. Multipliquemos en crucecita. Este 8 multiplica y el menos 3 acá. 8 por x, 8x. 8 por más 4 más 32. Ya está. Ajá. Cuidado acá. Míramelo. Ten cuidado. Este número tiene menos. Tiene menos. Mira, ¿ves? 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 Ya, profe, ¿y qué tiene? Tiene menos. O se ha chorado, ¿ah? ¿Qué pasa? Si tiene menos, al momento de multiplicar, lo va a cambiar el signo. Al momento de multiplicar, lo va a cambiar el signo. Cuidado con eso. Ah, ya, profe. Ah, ya. O sea que cuando veo, cuando está en narizón, ajá, cuando está en narizón, así cuando tiene un negativo, me preocupo. Así es, preocúpate. Pum, le cambia el signo. Menos 3 por x, menos 3x. Ajá. Menos 3 por menos 4, más 12. ¿Viste? Ahí ten cuidado. Ah, ya. Ya entendí, profe. Gracias, profe. De lo máximo, por supuesto. Este menos 3, ¿cómo pasa al otro lado? Esto menos 3, ¿cómo pasa al otro lado? Con más 3, con más 3. Y sería entonces 11x. S más 32, ¿cómo pasa al otro lado? Con menos 32. ¿Y cuánto es 12 menos 32? Menos 20. Ya está. El 11 que está multiplicando pasa a dividir, pasa a dividir. Profe, pero va a salir negativo y con fracción. ¿Y qué tiene? ¿Acaso he dicho que va a salir entero siempre? Ah, ya, profe, tranquilo, no se sulfure. Te digo nomás, pues. Ya está. Ahora acá, para terminar, mira, mira. Ya sabes cómo hacer esto. Otra vez, otro problema repetitivo. Ya sabes. Ah, profe, carita feliz, así es. 1 por 3, 3x. 2 por 1, 2. Ajá, ya ves qué facilito, ¿sí o no? Sí, profe. Y abajo tiene que estar el 2. Exacto.
y abajo tiene que estar el 2. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Ya está. Y el otro lado, profe, igualito, pues. Lo mismo en cruz. 3 por 12, 36. 1 por X, X. Y 3, la sonrisa. 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Abajo y el salvaje. Ya está. Muy bien. Y ahora, profe, en cruz, pues ya está, ya. En cruz. 3 por 3, 9 acas, 3 por 2, más 6. Más 6. Y eso va a ser igual a 2 por 36, 72. 72. 2 por menos X, menos 2X. Ya sabes, la menor X va donde el mayor positivo, dando el positivo. Este menos 2 pasa con más 2. 9 más 2, 11X. Este 6 está con más, vas a restar 72 menos 6, 66. Ya, hazte famoso, César. El 11 está multiplicando, entonces pasa a dividir. ¿Cuánto sale X? 6p, profe. Bien, César, ¿eh? Y era hora que te luzca, ya. Ya era hora. Ya está. Mira, falta. Ya me estoy cansando, creo que lo va a dejar, ¿eh? No, mentira, que voy a dejarlo. Ya está. Que nos hemos equivocado en los números, eran más, yo que pensé que eran menos. Ya no importa. A ver, sigamos antes que nos gane la hora. Ya está. Bueno, igual. ¿Esta es una fracción? Sí, profe. ¿Este está dividiendo o no? Sí, profe. Como está dividiendo, ¿qué, profe? ¿Multiplico a todo? Sí. Profe, ¿el X y el 6? No. ¿Por qué el X y el 6 no, profe? Usted me dijo que a todo, que menos al que está encima. Porque el X menos 6 está multiplicando el 5. Mira. ¿Y usted cómo sabe? Tú ves un signo después del paréntesis, afuera del paréntesis ves un más o un menos. No, profe, no veo nada. Entonces, cuando no hay nada, es porque está multiplicando. Y como está multiplicando, es lo mismo que estuviera arriba. Cosa diferente sería si acá al costado del paréntesis vieras más o menos que lo separe del 5. Entonces, ahí sí. Ah, ya, profe. Entonces, el 9 pasa a multiplicar a todo el otro lado. Así es, pasa a multiplicar a todo el otro lado. Sería menos 9x, perdón, menos 90. Profe, ¿y el 5 qué hace? Ya, pues el 5 ya sabes, multiplica cada uno de estos. Él sí porque está adelante y pegadito. Entonces multiplica. Sería 5x menos 30. Ya está. Este 5, ya sabes, el menor va donde el mayor, el menor va donde el mayor y con signo cambiado. Si está con menos, pasa con más. Si está con más, pasa con menos. ¿Y cuánto es 9x menos 5x? 4x. 4x. Muy bien. Ese menos 90, ¿cómo pasa al otro lado? Más 90. Entonces 90 menos 30, 60. Perfecto. El 4 que estaba multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. 60 entre 4, 15. Ya está. ¿Viste? Sencillísimo, ¿no? Súper archi facilito. Súper archi papachita, profe. Profe, ¿y este? Ya está. Vamos a ver. Ya pues, happy face o no. Más rápido. Ah, ya, profe. Sí, profe, sí me acuerdo de su segundo video. Así es. Sería 2x más 5x sobre 10. Exacto. Si estás olvidado, vuelve a ver el video. Vuelve a ver el video. Ya está. 2 más 5, 7x. Y eso va a ser igual. El 10 multiplica cada uno. Sería 10x menos 30. Ya está. Profe, ¿el 10 pasa con más? No, el menor va donde el mayor. El menor va donde el mayor. Achá, o sea, sería 10x menos 7x, sí. Y a este 30 pasa, lo botamos, vete al otro lado, yo quiero estar con mi x nada más, puras x. Si está con menos 30, pasa con más 30. Achá. Ya está. Entonces, 30 va a ser igual
a 3x. El 3 está multiplicando, eso ya lo sabes. ¿Cuánto vale x? X vale 10, profe. Exacto. Ya está. ¿Viste? ¿Facilito o no facilito? Sí, profe, súper archi facilito. Ya está. Mira, antes de hacer estos dos, que está sencillo, solamente es pasa todo pasa todo multiplicar, y aquí en cruz, vamos a hacer esto, ¿ya? Que es, entre comillas, lo más difícil. Mira acá. Ah, profe, así no me ha enseñado, ¿ah? No sea bobia. ¿Qué hago acá? Fácil. Cuando veas más de dos fracciones, tres, te lo dije en el segundo video, aplica mínimo común múltiplo. ¿Qué voy a aplicar, profe? Mínimo común múltiplo. Eso es lo que vas a aplicar. Mínimo común múltiplo. ¿Y cómo es eso, profe? Agarra los denominadores. Mira, acá está, para ti. 3, ¿quién más? 4, ¿quién más? 5. Ya está. Perfecto, profesor. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora lo que vas a hacer es, le vas a sacar lo que tienen en común. ¿Qué tienen en común ellos? Nada. Pero siempre con qué se empieza? Mitad. Muy bien. Si es la mitad, entonces sería la mitad de 3 no tiene, se queda con 3. La mitad de 4, 2. La mitad de 5 no tiene, se queda con 5. Ya. ¿Qué vuelvo a sacar? Vuelvo a sacar otra vez mitad. Mitad de 3 no tiene. Mitad de 2, 1. Mitad de 5 no tiene. ¿Qué saco? Ahora, ¿quién sigue? Tercia, pues. Ya está. Tercia de 3, 1. Acá sigue con 1. Tercia de 5, 5. ¿Y ahora qué saco? Quinta. 1, 1. Y quinta de 1, 1. Ya está. ¿Vieron? Sencillo, ¿sí o no? Sí, profe. Mazo, profe, mazo. Ya está. Ese es el mínimo común. ¿Viste? Profe, y ahora, ya, pues, ahora lo que vas a hacer es multiplicar todo eso que te ha salido, multiplicas y te da el mínimo común. ¿Ves? Te da el mínimo. Multiplícalo. Multiplícalo. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60, profesor. 60. Exacto, 60. Muy bien. ¿Viste? Profe, ya entendí. Profe, pero me hace un video de mínimo. Sí, voy a hacer, no te preocupes. Ese es el paso número 1. Y ahora lo que voy a hacer es, mira, presta atención, ¿ah? No te me distraigas, ¿ah? Que ahora viene lo bueno. Paso number 2. Ya está. Ahora lo que vas a hacer es, vamos a resolver esto. Primero esto de acá. Ya está. Mira. Ya sé que el mínimo es 60, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces hacemos esto. Mira, mira, atento, ¿ah? Ya está. El 60 lo ponemos acá abajo. El 60 lo ponemos acá abajo. Ya, porque es el mínimo. Siempre el mínimo va abajo. Siempre el mínimo va abajo. Ahora, ¿qué haces? Mira, el mínimo divides entre cada uno de los denominadores, o sea, en los de abajo. Y después lo que te queda, multiplicas con lo de arriba. Lo que te queda, multiplicas con lo de arriba. Más o menos, profe. A ver, profe. Mira, 60 entre 3, 20. Allá. Y ese 20 que te queda, multiplica con X. ¿Cuánto sería? 20X. 20X, 20X. Ya. Si está ahí más, pones más. Muy bien. Sigamos. 60 entre 4, 15. Y ese 15 multiplicas con el que está arriba. 15 por X, 15X. Si hay más, pones más. Si hay menos, pones menos. Ahora le toca al tercero. 60 entre 5, 60 entre 5, 12. Y ese 12 multiplicas con el de arriba. 12 por X, 12X. Y ahora, profe, ya terminaste. Solamente haz lo que dicen los signos. Suma. ¿Cuánto es 20 más 15? 35. 35 más 12, 47X. Sobre 90.
Ya. Profe, ¿terminé? Terminaste. ¿Por qué, profe? Paso número 3. Paso número 3. Mira, paso para ti, ¿ya? Ya, pues, ya está. ¿Por qué, profe? Toda esa suma de fracciones no vendría a ser acaso igual a esto nada más. Esto, mira, estas tres fracciones, x tercios más x cuarto más x quinto, ¿cuánto es igual? 47x 90, profe. 47x sobre 90. Pero eso, ¿a qué es igual estos tres? ¿A qué es igual la suma de estos tres? A 94. No te asustes. Yo sumé estos tres con el mínimo y me resultó 47x sobre... O sea, debe de poner esto, no quiero, salgo, lo pongo su resultado, que es 47 sobre 90. Pero ya sabes que esto es igual a 90, no ha cambiado nada. Lo único que lo he juntado, lo he sumado. Y cuando lo sumas, sale 47 sobre 90. El resultado no varió, sigue siendo 24, ¿ves? No te asustes. Simplemente esto ahora le igualas a 94, porque es lo mismo. Allá. Ya está, profe. Profe, y ahora 47 1, 47 2. El 90 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? A multiplicar. ¿Y cuánto es 90 por 2? 180. ¿Cómo? Oh, profe. Se malepe, profe. ¿Ya ves? 47 47 2. Y 90 por 2, 180. Profe, ¿se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso, hijo. Claro que se puede hacer eso. No hay ningún problema. Allá. No sabía, pues, profe. Ahora ya lo sabes, pues. Ya está. Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Viste? Ya, profe. Ya está. Profe, si está abajo, no. Simplifiqué porque los dos están arriba. Por eso, arriba, arriba. Y el que está abajo pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar. Ya, profe. Profe, ¿y el otro? Igualito, pues, lo mismo nomás. ¿Lo mismo, profe? Lo mismo. Mira, igualito. Paso 1. ¿Qué estás haciendo? Ya. Paso 1. Ya está, ahora sí. Ya está. Ya sabes. Pongo arriba, pongo los denominadores. ¿Por qué, profe? Porque voy a sacar el mínimo. Allá. ¿Voy a sacar el mínimo? Voy a sacar el mínimo. Ahora sí, mitad de 3 no tiene. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Ya, otra vuelta a mitad. Mitad de 3 no tiene, mitad de 4 2. Y mitad de 2 1. ¿Y ahora qué saco? Vuelvo a sacar mitad. Mitad de 3 no tiene, profesor. Sigue siendo 3. Mitad de 2 1. ¿Vieron? Allá. ¿Y ahora qué saco? Tercia. Tercia de 1 1. ¿Ves? 1 1 1. Se acabó. Y ahora el mínimo es simplemente la multiplicación. Multiplica todo. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Ya está. Terminamos. Ah, ya, profesor, que cuando veo así 3, 4 o más fracciones, ¿le saco el mínimo? Sí, le sacas el mínimo. Si no estás muy tendiendo por el mínimo, yo voy a hacer un video de mínimo, no te preocupes, ¿ya? Pero yo creo que está clarísimo. Simplemente le sacas primero, empiezas con la mitad, 2, después con tercia y después con 4. Igual voy a hacer, no te preocupes. Ya está. ¿Y ahora qué seguía? ¿Te acuerdas? Ah, ya, profe. Ahora agarramos las fracciones, exacto. Paso número 2, ¿no? Agarramos las fracciones y ya está sacado el, ya está. Y ahora sacamos el mínimo. Abajo va el mínimo que hemos sacado, que es 24. Ya está. Y ahora empecemos. Ya sabes, primero divides y después multiplica. 24 entre 3, 8. Ese 8 multiplica el 4. 8 por 4, 32x. Más 24 entre 8, 3. Y ese 3 que te quedó, multiplica. 9 por 3, 27x. 24 entre 4, 6. Y el 6 que quedó, multiplicas con el de arriba, que sería 7. Y 6 por 7, 42x. Y ya está. Se terminó. ¿Se terminó, profe? Sí.
Ahora simplemente tienes que hacer lo que dice el signo. Suma, divide. Aquí dice suma. Sumemos. ¿Ves? Sumemos todos. Y eso te sale, a ver, profe, 32 más 27, 32 más 27, 59. X 59 más 42, 101X. 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 Y abajo 24. Ya está. Muy bien. Ya está, ¿viste? Vamos a arrimar la capa que lo veas. Y ya está. Ahora sí, ¿quién viene? El tercer pasito. El pasito tuntún, ya está. Se viene lo más fácil, el paso número 3. ¿Qué es el paso número 3? El paso número 3 dice lo siguiente. Ya ahora que ya lo resolví, simplemente tengo que igualarlo. Donde estaba la original fracción, ¿no? Estaba la suma de fracciones. Entonces, este resultado lo voy a igualar a lo que estaba ahí, que era 404. ¿No? Ya está. Se acabó. ¿Por qué, profe? Ya te dije, esta suma es lo que agarré solito, estos tres, acá está. ¿Ves? Acá está. Allá, saqué el mínimo, sí. Y empecé a resolver. La suma solita, no toqué para nada el 404, la suma solita. Y me salió 101x sobre 24. Ahora sí, lo regresé a su sitio. Lo regresé a su sitio, ya está sumado, lo regresé. Ahí está, 101x entre 24 igual a 404. Ya, profe. Y ahora, 101 aba, 1, 101 aba, 4. Este 24 pasa a multiplicar. ¿Cuánto es 24 por 4? 96. Ya está. Se acabó. Se acabó el problema. Profe, ¿cómo que se acabó? Sácale. 21 aba, 101 aba, 4. 101 aba, 1. ¿Por qué haces eso? Porque los dos están arriba. Porque los dos están arriba. Por eso puedo hacer eso. Porque los dos están arriba. Ah, ok. Quedó 4. Este que está dividiendo pasó a multiplicar. Bueno, chicos, espero les haya gustado. Son bastantes problemas, ¿ah? Quedaron ahí unos 3 para ustedes, 2, 3 para ustedes. Practíquenlo, por favor, ¿no? Me dan sus resultados en sus comentarios y yo les digo la respuesta. Bueno, chicos, ahora sí, llegó la hora del cherry, la hora, ya saben, del podio, de los saludos, ¿no? Ahora le toca el turno a mi alumno Zahir, mi dorado, el que tiene mi mismo día de cumpleaños. Zahir, yo me acuerdo de ti, hijo. Muy bien, espero estés estudiando, ¿ah? Ya sabes, ¿ah? Estudia bien, mi dorado. Sabe que te estimo y siempre estoy pendiente de ti, aunque no creas, ¿sí? Y gracias por comentar y gracias también por seguirme y gracias por recomendarme. Muy bien, Zahir, estudia bastante, hijo. Bueno, chicos, espero les haya gustado y ahora sí, nos vemos a la próxima, que también tengo más pedidos. Todos los pedidos estoy haciendo, no se preocupen. Tengan un poco de paciencia, que estoy un poquito full, pero van a salir todos los pedidos. Espero les haya gustado, chicos. Cuídense, comenten y recomienden a sus amigos. ¿Ah? Ya saben, chao. Nos vemos. Bye, bye. Hasta la vista, baby. Chao, ya váyanse de una vez.